Nuestra hija falleció hace 13 años en un accidente de avioneta. Cuando te ocurre algo así es como si te hubieran dado una patada a un rompecabezas y todas las piezas no puedes volver a construirlas. Hace 3 años tenía varias empresas y me fui arruinando poco a poco. Pues nada, me convierto en una persona sin hogar. En ese día 29 de octubre todos fuimos sorprendidos por esta gran inundación. Aquí habían 50 centímetros de barro más todo el doble techo. Este llamado a hacer lo que hago proviene desde mi conversión, que fue en el año 2010. Yo vivía una vida mundana, sin entrar en detalles, y ahí empieza mi camino donde Jesús sale a mi encuentro, porque yo no lo busqué. Y recuerdo que en 2011, recién empezando esto, vi una película de Juan Manuel Cotelo, La Última Cima, que me tocó profundamente. Y como yo trabajo en el mundo audiovisual, yo dije, en aquella época dije, qué bonito poder hacer un trabajo así, un documental así, con testimonios que hablen de Dios, que hablen de fe. Bueno, eso se quedó ahí porque me dedico a la televisión, ese es mi trabajo, y en los últimos meses o años, digamos que ha venido una segunda conversión más fuerte, un llamado más fuerte a estar cerca del Señor, y esa inquietud empezó a surgir con más fuerza de dedicar mis talentos para el Señor, porque cada vez me gusta menos los contenidos que veo en la televisión. Bueno, no voy a entrar ahí, pero ya sabemos lo que hay, y me surgió la inquietud de hacer contenidos que hablen de cómo el Señor actúa en la vida de las personas. La verdad es que mi pretensión era muy pequeña, era hacer vídeos de testimonios para subirlos a YouTube y pues que lo viera, quien lo tenía que ver, moverlo un poco a mi ritmo, enviándolo a conocidos y que se hiciera un poco viral si era posible, a través del boca a boca nada más. Y empecé a buscar esas personas, esos testimonios. Cuando grabé uno, muy bien, grabé 2, grabé 3. Cuando llevaba como 4 testimonios grabados, yo ya estaba tocado en el corazón de escuchar estas personas que me abrían su corazón. Y dije, oye, si hago algo largo, en vez de vídeos sueltos, hago algo, los junto todos y hago un largometraje documental. Y así surgió, pero mi pretensión era la misma, era o subirlo a YouTube entero o empezar a hacer proyecciones puntuales en parroquias, en colegios, donde se pudiera. Y de repente aparece en mi vida una distribuidora que es European Dreams Factory y me dice, me interesa tu contenido para cines. Bueno, yo me quedé con los ojos muy abiertos porque mi pretensión no era, ni siquiera estaba grabado para ser proyectado en cine. Entonces me quedé un poco así, pero dije, bueno, pues no sé, a lo mejor estas son cosas del Señor. Y yo seguí con este trabajo y la verdad que las personas que se han puesto delante de la cámara y me han abierto su corazón, se lo agradezco infinitamente porque pues son testimonios muy, muy, muy impresionantes de cómo actúa el Señor. Sobre todo lo que yo quiero mostrar es, por eso el título es Esperanza Viva. Mostrar cómo siempre hay esperanza. En las situaciones más difíciles, en las situaciones más duras de la vida, hay esperanza. Es curioso porque la primera historia que me vino a la cabeza fue un testimonio. Yo estaba en un retiro espiritual y una persona en ese retiro comentó una historia suya personal. Y yo dije, ¿y si esta es mi primera historia? Se lo comenté y me dijo, claro que sí, esto era una idea simplemente, yo no había empezado ni a grabar ni nada, no tenía título, nada. Y me dijo que sí, tenía un testimonio muy bonito de esperanza y me dijo que sí y yo dije, ya está, ya tengo mi primer testimonio. Empecé a moverme y un día dejó de contestarme las llamadas, desapareció, pero yo ya había cogido el impulso. Entonces ya había llamado, por ejemplo, a Chules. Chules fue la primera persona que me dijo que sí, sin pensárselo. Luego me recomendaron también, yo voy a Maús y mis hermanos de Maús me recomendaron hablar con Ángel Custodio,
que lo conocían de dar testimonios. Ángel también me dijo muy rápido que sí. Luego, también por cosas de la vida, conocía a la madre de Javier Cascón y a través de ella le pedí el contacto de su hijo, de Javier, y Javier también me dijo que sí. Y así, bueno, fueron saliendo poco a poco. Luego también me recomendaron hablar con la Fundación Dadoris, que también estuvieron un poco más reticentes, pero luego accedieron y me dieron el testimonio de Rofaida. Y los últimos en aparecer, digamos, fueron Javier y María, el matrimonio de Africamp, pero también muy dispuestos a contarnos esa historia preciosa que tienen de esperanza. Y efectivamente hay algunas historias que se quedaron por el camino, como esta primera historia que me impulsó, pero fue el impulsor para buscar las otras historias. Claro, tenía 15 años, atravesé por varias depresiones y hasta el punto de querer llegar a quitarme la vida. De una cosa que oficialmente es algo malo, pero ha surgido una cosa muy bonita. Al final ha sido una bendición encubierta. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Ayudamos a más de 400 familias, tenemos un pequeño comedor donde alimentamos a unas 150 personas a diario. Él me ha cogido y me ha dicho, tú para mí, y tú vas a contar los milagros que yo hago, que estoy vivo y que en la cruz yo doy esperanza. Estas historias tienen en común la esperanza. Eso fue lo que más me atrajo. Yo veo la mano de Dios, yo veo la providencia en estas historias porque yo le pedí al Señor pues, que fueran historias suyas, que las llevara Él, que me trajera Él a las personas, y el hilo conductor es la esperanza. Situaciones difíciles, de oscuridad, como la miseria, la pobreza, la muerte, la enfermedad, y de ahí el Señor saca luz. Para estas personas que estaban pues, en la oscuridad, en la penumbra, el Señor pone luz y les lleva a tener esperanza. Y en muchas o todas estas historias, eso que está mal se convierte en bien. Y a mí eso me pareció precioso. Eso fue lo que me llevó a tener ese hilo conductor. Yo ya sabía que quería hacer un documental de esperanza, pero ir descubriendo las historias y que me las contaran como me las contaron, yo fui el primer impresionado y el primer tocado en el corazón. Yo quiero llegar a esas personas que de pronto están pasando por situaciones límite, situaciones complicadas, que yo mismo las he vivido, y pues que vean ejemplos de cómo no todo está perdido, de cómo lo que parece malo, pues si estás con Jesús, se va a convertir en bueno. Yo quiero llevar esperanza. Y no solo a los que estén pasando por situaciones difíciles, a las personas que viven una vida cómoda, que están bien, que tienen fe, pues yo creo que todos necesitamos esperanza, porque una parte importante también de este documental es el llamado al servicio, a entregar su vida a los demás. Pues esos son los mensajes principales que quiero llevar. Y pues mi pretensión es que la mayor cantidad de gente lo vea para llegar a más corazones, porque Jesús lo dijo, id a todas las naciones a proclamar mi palabra. Y bueno, sé que es difícil que mi documental llegue a todas las naciones, pero con que llegue al mundo hispanohablante, con eso se habrá cumplido el objetivo. Cuando te mueras en 50, 60, 80 años, pues nadie te va a preguntar cuántos ceros tienes acumulados en una cuenta bancaria, te van a preguntar cuánto has amado. Entonces yo quiero llenar esa hucha, la del amor que he dado. No podemos dar lo que no tenemos. Demos esperanza porque lo somos. Porque tú también estás llamado a ser esperanza.